¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos en el último tema de geografía. Miren, hemos avanzado historia, geografía, ¿no? Ya vamos avanzando. Estamos en la última clase de la semana que corresponde al segundo trimestre. Solamente hay tres, ¿no? Tres trimestres. Después de esto vamos a hacer cosas más tranquilas, ¿está bien? Cívica, algo de economía, quiero que veamos, ¿no? ¿Qué es la economía? ¿Para qué sirve? ¿Es imprimir billetes? ¿Sí? ¿Eso es economía? No. Si fuera eso, que nos den una fotocopiadora cada uno, ¿no? La economía tiene todo, es todo un sistema, toda una ciencia, tiene particularidades, ¿no? Entonces hay que verla para entenderla y tratar de entender, ¿no? Cómo funciona la economía. Si lo entendemos, vamos a poder manejarlo, ¿no? Entonces, por eso es que se pide que se enseñe economía en la escuela. Geografía, ya les dije, esta es la última clase. El año que viene tenemos que ver en geografía cosas más específicas de geografía, ¿no? Porque ya ustedes pasan a quinto de primaria. ¿Cómo va a ser el año que viene, chicos? ¿No? Me preocupa, ¿no? De verdad les soy sincero, me preocupo, ¿no? No sé cómo vamos a vernos el año que viene. Si es que esta epidemia sigue como está, uno escucha las cosas, la televisión, han visto la televisión los domingos, las noticias el domingo, dicen cosas que uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Hay que estar, hay que prever lo que va a pasar, hay que ir pensando el año que viene, cómo vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar la gracia porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, porque mientras haya vida, hay esperanzas, ¿no? Siempre se lo digo, ¿no? Yo sé que este año ha sido un año difícil para todo el salón, para muchos en particular ha tenido repercusiones fuertes, pero no nos rendimos, eso es lo que siempre les digo, no nos rendimos. Este año vamos a seguir avanzando. Diosito, ayúdanos para no perder la fe, no perder las esperanzas, para soportar lo que tenga que venir, ¿no? Que nos dé la fuerza, la voluntad para poderlo hacer. Eso le vamos a pedir. Le vamos a pedir que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestros papitos, que nos cuide a nosotros, que siempre ponga un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan, ¿no? Bien, chicos, como les decía, estamos en la última clase de geografía que corresponde desastres y vulnerabilidad, ¿no? Hemos estado viendo las zonas geográficas, costa, sierra, selva, los problemas que hay en geografía. He leído cómo ustedes solucionarían, ¿no? Las cosas que ponen son bien interesantes, ¿no? Ejecutémoslas, llevemos a la práctica lo que ustedes mismos me están poniendo en la tarea esa que poníamos de 4 cosas que ustedes harían. Leía cosas bien bonitas, ¿no? Entonces pensémosla siempre, tratemos de ponerla en práctica. Es el planeta que tenemos, hay que cuidarlo. Cuidamos el país, cuidamos el planeta, cuidamos a nuestras familias, cuidamos, ¿no? Cuidando al otro, nos cuidamos a nosotros mismos. El cuidado del otro es el cuidado de uno mismo. Bien, el último tema, desastres y vulnerabilidad, ¿no? Desastres. 1746, 8 de octubre, el terremoto más grande que conoció este país. No, esta ciudad, la ciudad de Lima, ¿no? Lima no es el país, pero fue el terremoto más devastador que tuvimos. Toda la ciudad se destruyó, ¿no? 1746, miren el año, 8 de octubre. Por eso que el Señor de los Milagros, 28 de octubre, por eso que el Señor de los Milagros sale en esa fecha, 28 de octubre. Lo único que quedó en pie, deben haberlo visto con la misma Yumi, ¿no? Es la imagen del Señor de los Milagros. Toda la ciudad se derrumbó. ¿Se imaginan un terremoto así? Toda la ciudad se cayó,
todas las iglesias, todas las casas, todo. No hay nada que sea de antes de esa fecha, 28 de octubre de 1746. No solamente hubo un terremoto, seguido del terremoto hubo un maremoto. Se salió el mar, una ola enorme cubrió todo el Callao. En la punta habían unos indígenas que se llamaban los chucuitos, ¿no? Estos indígenas no quedó ni uno vivo, todos murieron. Porque hubo maremoto, era en la madrugada, la gente se estaba recuperando del terremoto y después viene la ola enorme y arrasa todo el Callao, y deben haber escuchado ustedes esa leyenda que dice que el terremoto, la ola del maremoto llegó hasta donde está la cruz en el mercado del Callao, ¿no? Pregúntenle a sus papitos, ¿no? Es verdad lo que dicen los historiadores de esa época. Vivimos en una zona que está en constante, que tiene constantes peligros, ¿no? Vivimos en una zona donde hay placas tectónicas, eso lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos en sexto de primaria. Ya vamos a estar en la escuela. Entonces, ¿cómo funciona un terremoto? Las placas tectónicas, hay distintos tipos de placas, ¿no? Algunas que se separan, otras que se juntan y otras que rozan. Las que se juntan, ¿no? Las que se juntan forman cadenas montañosas. Las que se separan, ¿no? Forman continentes. Y las que se rozan forman, por ejemplo, separan la falla de San Andrés en Estados Unidos, ¿no? Se van alejando una de las otras, que también forman terremotos. Entonces las placas tectónicas, no se preocupen, eso no lo estamos viendo, solamente se estoy explicando para que lo tengan en contexto, los tipos de placas, el tipo de movimientos que tiene la placa, no de rozamiento, de separación, de unión. Pero las placas tectónicas, nosotros nos encontramos entre dos placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Estas dos placas están juntándose, pero cuando hay choque, se siente ese temblor que nosotros sentimos. Este terremoto que le estoy hablando de 1746 destruyó toda la ciudad y provocó un maremoto encima. Hay que estar preparados, ¿no? Siempre tenemos que tener, igual que en el colegio, ¿se acuerdan? En el colegio siempre hacíamos simulacros. Todos salíamos en orden, salíamos hacia la calle, nos resguardábamos ahí. Ustedes tienen que enseñarle a sus papitos. Si pasa algo, tranquilo, no pasa nada, llevar calma. Ustedes también. De repente hay alguien que se pone muy nervioso o nerviosa en las casas. Entonces decirle, mamá, no te preocupes, vamos a hacerlo bien, yo sé cómo hacerlo, ya hemos practicado en la escuela hemos practicado el año pasado, toda la escuela nos hemos pasado practicando cómo es que se realizan los simulacros de terremoto. Hay que practicarlos, ¿no? Entonces salen con su mascarilla, con su maletín, tengan una linterna, cosas en una mochilita, porque no sabemos cómo puede ser los terremotos aquí en este país son terribles. Los del siglo pasado, los fuertes fueron en 1940, 1970, 1976 y el del 2007. El último terremoto, de repente ustedes recién estaban naciendo. Todo el mundo dice, yo no estaba acá, pero todo el mundo me dice que fue el sonido que se escuchó, fue muy fuerte. El de 1974 y de 1976, no, 1970 y 1974 fueron terribles para la ciudad. El del 40, mi papá me contaba que se abrían las calles. El del 70 también, se abrían las calles y los carros se metían dentro de las calles. Imagínense cómo es un terremoto. Nosotros no hemos vivido esos tipos de terremotos todavía, pero la historia nos enseña, no nos enseña cosas que ha pasado antes y que puede volver a pasar, no para asustarnos, sino para estar precavidos, ¿no? Entonces hay que tener precaución, prevención, desastres y vulnerabilidad. Este país tiene, ¿cuáles son los problemas? Acá no va a haber tormenta de nieve, ni huracanes, ¿no? Esas cosas que vemos en las películas.
torbellinos, no hay esas cosas acá. Nosotros tenemos nuestros propios desastres naturales, tenemos que conocerlos. Vemos esos tormentas que llueve y llueve y arrasa, tornados, ¿no? En la película deben haber visto tornado, que en Estados Unidos se lleva hasta las casas. En el mar hay remolinos, o sea, cada lugar tiene sus propios desastres naturales. No es que al Perú todo le pasa. En todos los lugares pasan cosas. Hay que conocer lo que nos pasa a nosotros para estar prevenidos y saber cómo actuar frente a esas situaciones. Vamos a empezar con la clase. Bien, desastres y vulnerabilidad. Los desastres ambientales afectan las condiciones del medio y tienen efectos negativos en la población. Se pueden clasificar en desastres naturales y desastres tecnológicos. Vamos a ver lo que son entonces, en el cuarto de primaria, desastres naturales y desastres tecnológicos. Veo cómo le fue con el rompecabezas. Más divertido que el otro quizzes, ¿no? El quizzes es medio complicadito, yo lo sé, pero igual tenemos que entrenarlo, ya le dije. Vamos a hacer 1 o 2 más, ¿está bien? Suficiente para cuarto de primaria, 3. Igual necesito tener unas notas para el tercer trimestre, vamos a hacer un par más. Recuerden que ustedes pueden hacerlo la cantidad de veces que ustedes quieran hacerlo. Vamos a hacer ahora rompecabezas, voy a buscarles otras páginas recreativas para que sean divertidas. ¿Está bien? Necesito que hagamos cosas divertidas, que ustedes se entretengan haciendo la clase, pero también que aprendamos cosas. Como les digo, el examen, el quiz vamos a hacer el tercer trimestre, tenemos 14 clases, 14 semanas. Recién todavía nos falta, recién vamos a terminar la semana 14 de lo que corresponde a geografía. Y ahí empezamos el tercer trimestre y tenemos el tercer trimestre 14 semanas. Estoy programando 14 semanas de lo que vamos a tener que ver cosas de economía, cosas de cívica y cosas de persona familia. En esas tres áreas tenemos que verlas dentro de la materia de persona social. Vemos un montón de cosas, ¿se dan cuenta? Vemos cosas de historia, vemos cosas de geografía, vemos cosas de cívica, vemos cosas de persona familia, vemos cosas de economía, vemos de todo. En personas sociales, la base de lo que después va a venir en DPCC en secundaria, ciencias sociales en secundaria. Ustedes tienen que tener buena base sobre lo que vamos a ver. Bien, entonces como les dije, la tarea es reloj de preguntas y rompecabezas. No va a ser muy complicado, ya saben, el rompecabezas es menos complicado que el quizzes, pero igual tenemos que hacerlo. El tercer trimestre vamos a hacer solo 2 quizzes. Bien, entonces nos dicen que tenemos desastres naturales y desastres tecnológicos. ¿Cuáles son los desastres tecnológicos? Vamos a verlos. Desastres naturales. Ocurren cuando un fenómeno natural de gran magnitud ocasiona grandes pérdidas humanas y económicas. Estos tipos de desastres naturales pueden ser originados por, y tenemos 4 factores. Los desastres naturales pueden ser catalogados por 4 factores. El primero es la dinámica interna de la Tierra, que causa los terremotos, las erupciones volcánicas, entre otras. Lo que le decía, lo de las placas tectónicas, ¿no? La placa de Nazca, la placa sudamericana se juntan y empiezan a hacer terremotos. Se unen, forman la cordillera de los Andes, pero al mismo tiempo hacen terremotos de vez en cuando. Entonces, esto vamos a llamarlos la dinámica interna de la Tierra. Los desastres naturales, ¿por qué van a ocurrir? Este tipo de desastres se origina por, lo primero, la dinámica interna de la Tierra. La Tierra tiene una propia dinámica, que es una teoría válida en la actualidad, que es la teoría tectónica de placas, en la cual indica que las placas se están moviendo. Por eso es que ustedes veíamos en unas clases, si no me equivoco al inicio, que parecía que todos los continentes se encajaban. Cuando ustedes ven el planisferio, si lo ven así a lo largo, se van a dar cuenta de que parece que uno pudiese encajar a América del Sur dentro de África, Europa dentro de América del Norte, ¿no? Entonces parece que todo hubiese encajado y es verdad, ¿no? Intuitivamente uno se da cuenta de que es así. Entonces después surgen teorías que hacen los científicos y nos descubren este tipo de cosas.
Entonces, esta primera teoría, la dinámica, la Tierra, el planeta Tierra tiene una dinámica propia de sí, que hace que los continentes se separen o se junten. Este continente Pangea, que existió en un momento y que se siguen separando y se van a volver a juntar dentro de 200 millones de años. Entonces, los continentes no es que estén vivos, pero tienen una dinámica interna que hacen que sigan avanzando. Entonces, ese es el primer factor que va a originar los desastres naturales. ¿Qué tipo de desastre natural? Terremotos, los volcanes también. Los volcanes se encuentran ahí nosotros nos encontramos, el cinturón de fuego del Pacífico, el volcán Misti. Entonces, de repente alguien conoce Arequipa o tiene familia allá. Es un volcán que está inactivo hace 5 millones de años, pero en algún momento estuvo activo. Y por ahí, ¿qué significa que estaba activo? Que salía lava, que tenía actividad geológica, ¿no? Entonces, estos volcanes, estos terremotos son propios del lugar donde nosotros vivimos. Ese es el primer factor que va a hacer que existan este tipo de desastres naturales, la dinámica interna de la Tierra. El segundo va a ser el movimiento de la superficie terrestre, que causa deslizamientos, huaicos, derrumbes. No confundamos, ¿no? El relieve. ¿Qué es el relieve? Lo que yo observo, ¿no? Lo que yo observo en la superficie terrestre. Eso es el relieve. ¿Qué veo en la superficie terrestre? Lo veíamos cuando veíamos la costa, la sierra, la selva, ¿no? Lo explicaba ahí, ese es el relieve. Vemos desiertos, vemos quebradas, vemos montañas, vemos mesetas, ¿no? Hay distintas formas de relieve. Entonces, estas formas de relieve en un determinado momento van a ocasionar algún tipo de desastre. En el verano nosotros siempre tenemos algo que se llaman los huaicos. ¿Qué es los huaicos? Este deslizamiento de lodo y tierra. Hace unos años que no fuimos al colegio, que estuvimos 15 días sin ir al colegio, hace 4 años, si no me equivoco, 3 años, 4 años. Nos demoramos en empezar las clases porque hubo huaicos, se cayó todo el norte, en la sierra, también en la sierra de Lima. ¿Qué sucede? En esa época llueve mucho en la región Yunga, que es en la sierra. Entonces, como llueve mucho, se activan las quebradas, se llenan de agua y cuando se llenan hay un momento que esas quebradas rompen y por ahí todo el lodo, porque la sierra es de material de tierra. Entonces, todo ese lodo que se ha almacenado ahí, de la intensa cantidad de lluvia que ha caído en la región Yunga, en la sierra, va a venirse hacia la costa. Y todo lo que va a encontrar en la costa lo va a arrastrar, se lo va a llevar. Eso es un huaico, ¿no? Entonces, eso es otra característica de nuestra región. Estas deslizamiento de lodo y tierra. Eso no es la dinámica interna de la Tierra, eso es el movimiento de la superficie terrestre, ¿no? El deslizamiento, por ejemplo, del agua y el lodo en los huaicos. Tercero, los fenómenos climáticos, como el fenómeno del Niño, las inundaciones o las sequías. Que hablaba sobre las inundaciones de los huaicos. Ocurre siempre en diciembre o enero, ahí empieza. Por eso se llama el Niño, porque el 25 de diciembre nace el Niño Jesús. Entonces se llama el niño por el niño Jesús porque aparece en esta época, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona? Que hay lluvias, demasiadas lluvias, que hace que se activen lo que les acabo de decir, las quebradas, se llenan de agua de lodo y después se ocasionan los huaicos. ¿Cómo lo llamamos a eso? Lo llamamos fenómenos climáticos, que ocurren una vez cada 10 años, pero causan estragos, ¿no? Destruyen un montón en el país. Por eso se llaman desastres naturales. Es un desastre. Y por último, factores biológicos, ¿no? Factores biológicos como las plagas o lo que estamos viviendo ahora, la epidemia. Estamos viviendo entonces en una época de un desastre natural y el factor va a ser factor biológico.
¿Cuál va a ser el factor biológico? La epidemia del SARS, ¿no? Este COVID-19, coronavirus, que le dicen los gringos, ¿no? Eh, el virus, ¿qué es el virus? El virus van a verlo cuando estén en secundaria, ADN, ARN, la vida, cómo se traslada la célula, ¿está vivo el virus? Porque el virus va hacia la célula y en la célula es donde se replica. Después causa estragos. Tenemos que entender cómo funciona también el asunto del virus para poder entender qué está pasando ahora y por qué hay gente que dice que no existe, ¿no? Es bien triste, es lamentable que gente que parece informada, ¿no? Diga que no existe el virus cuando ha matado a tanta gente. ¿No? Entonces tenemos que entender cómo funciona. Eso es igual, no se preocupen, vamos a llegar. La escuela nos sirve para aprender ese tipo de cosas. Eso vamos a verlo cuando estemos en secundaria, pero tenemos que entender que esto es un desastre natural. Justamente nos encontramos ahorita en una época de desastre, porque es una de las épocas más difíciles de la historia republicana. Todos los días se mueren 200 personas, es como si se cayera un avión. Un avión tiene capacidad para 200 personas y todos los días mueren 200 personas. Es terrible lo que está pasando, es un desastre, ¿no? Es un desastre para nuestro país. Nuestro país es uno de los más golpeados por esta plaga. Esta plaga, este desastre, factor biológico, esta epidemia que estamos pasando, nos demuestra las falencias que tenemos, ¿no? En qué estamos equivocándonos. En salud, ¿no? Nuestro sistema de salud estaba muy mal equipado. No es culpa de este presidente, no es culpa de todos los anteriores que no pudieron hacer algo efectivo. Por eso necesitamos crecer económicamente, porque eso va a ayudar a que el país se desarrolle, ¿no? Entonces los países que crecen económicamente son a los que mejor le va. Por eso también tenemos que empezar a pensar cómo funciona la economía, para no destruir la economía del país, porque al final nos termina afectando de una u otra manera a todos. Bien, entonces lo primero son los desastres naturales. Ya lo entendimos, lo acabo de explicar, los factores que lo ocurren, ¿no? Por la dinámica interna de la Tierra, ¿no? Las placas tectónicas, lo que les acabo de decir, los volcanes. Después por el movimiento de la superficie terrestre, lo de los huaicos y las inundaciones, los fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño, y después por los factores biológicos como las plagas o las epidemias, que es justo lo que estamos viviendo ahora. Después también tenemos desastres tecnológicos. Son originados por algunas actividades humanas y generan un gran impacto en el ambiente. Entre ellos tenemos los accidentes de las plantas nucleares. Producen contaminación radioactiva. Volvamos a los terremotos. Japón, ¿no? Japón no tiene petróleo. ¿Cómo alimenta toda su energía? Porque el mundo se mueve con el petróleo. Japón lo que hace es, tiene plantas nucleares. Y en el último terremoto que tuvieron en Fukushima, si no me equivoco, es el nombre del lugar donde ocurrió, se encuentra cerca al mar. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto y después un maremoto. Igual que lo que les estaba contando que acá pasó en 1746, en Japón cada rato pasa. ¿Qué sucedió? Que destruyó la planta nuclear, ¿no? Entonces hubo una señal de alarma en todo el mundo, porque si una cuestión nuclear así sucede, a todo el mundo nos perjudica. Entonces hay lugares, muchos países que quieren hacer energía limpia, que le dicen que no contamina, pero todo tiene un impacto, ¿no? Lo nuclear va a tener un impacto. Por ejemplo, si hay este tipo de terremoto, miren lo que pasó en Fukushima. Busquen en internet, ¿no? Fíjense en los videos son increíbles, cómo hay un maremoto y se lleva todo, los barcos, el mar. Viene una ola enorme y trae barcos que encuentra y destruye los puentes, las casas. Y llegó, como le digo, hasta la central nuclear de Japón. Y Japón es uno de los países más desarrollados del mundo y tuvo este problema que casi termina con un accidente nuclear, ¿no? Por suerte lo pudieron arreglar, pero imagínense si hubiese explotado.
Y de nuevo, ya explotaron 2 bombas nucleares. Y eso está en el ambiente, la gente después se muere por los efectos colaterales que tienen los accidentes nucleares, ¿no? Es algo bien grave, ¿no? Entonces, eso es un desastre tecnológico. Primero, accidentes de las plantas nucleares. Segundo, los derrames de petróleo que afectan el sistema donde se ha producido el derrame. Eso cada rato sucede en todos los lugares del mundo. Recuerdo mucho uno en el Golfo de México, en Estados Unidos, porque le puedo poner el ejemplo de que sucedió acá en la selva, ¿no? Entonces parece que a todo pasa acá en el Perú, pero no solamente es acá en el Perú. En el Golfo de México, un barco lleno de petróleo se rompió, ¿no? Se partió en dos el barco y todo el petróleo salió por todo el mar. Y el petróleo que se desgrasa no se junta con el agua. Entonces, que ustedes han visto cuando están poniendo agua y aceite, nunca se juntan, ¿no? El petróleo, el aceite sale a la superficie y el agua se queda ahí, no se juntan nunca, no se combinan, no lo diluye el agua. Entonces, ¿qué pasó con el petróleo? Todo quedó en la superficie del Golfo de México y todo el ecosistema, todos los animalitos que estaban ahí terminaron muriendo, y uno veía las imágenes, las pobres aves que bajaban a pescar, ¿no? Se metían al mar, terminaban llenas de petróleo y ya ni siquiera podían volar y terminaban muriendo. Peces muertos, ¿no? Toda la fauna de esta zona terminó por este derrame de este buque petrolero afectado, ¿no? Entonces eso también le llamamos desastre tecnológico, lo del derrame de petróleo. En la selva de aquí de nosotros también hemos tenido, se rompe el lugar por donde viaja el petróleo, que era lo que vimos que era la actividad que sucede en la selva cuando veíamos lo de las actividades económicas de la selva. Una de ellas era el petróleo y todas se trasladan por un tubo, ¿no? Uno se rompió y todo el petróleo se empezó a derramar en toda la selva, y toda esa zona sufrieron los animalitos de ese lugar, ¿se imaginan? ¿No? Eso es un desastre. ¿Desastre de qué tipo? Natural, no. Es un desastre tecnológico ocasionado por el hombre. El de la planta nuclear también tiene que ver con el hombre, acá tiene que ver con la naturaleza. ¿Vemos la diferencia? Eso necesito que veamos. Los tecnológicos son los relacionados con lo que nosotros hacemos, y los naturales es la propia naturaleza. El siguiente, los incendios de grandes proporciones destruyen zonas urbanas y bosques, ¿no? Entonces los desastres de la propia naturaleza, los incendios también, ¿no? Muchos son producidos, gente va a un bosque, se pone a prender una fogata, deja prendida la fogata y después termina todo incendiado. O gente que quiere cultivar, empieza quemando la zona, ¿no? Para poder cultivar, y se le va de las manos y termina haciendo un incendio forestal. Entonces muchos son provocados también por el hombre. Esos son desastres tecnológicos. Miren, incendios de grandes proporciones. En algunos lugares del Perú existen zonas donde las inundaciones son frecuentes. En esos casos, la situación de riesgo es mayor y aumenta la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa vulnerabilidad? Cuando uno es vulnerable, algo te puede atacar. Hay que ver lo que nos puede atacar a nosotros para estar preparado, no para tener miedo, ¿no? Sino para estar preparado y poder actuar correctamente. Después, ¿cuáles son las zonas vulnerables? En algunas zonas ocurren desastres con mayor frecuencia e intensidad. Cuando estos lugares no están preparados para enfrentarlos o presentan condiciones que incrementan la posibilidad de que el daño sea catastrófico, se convierten en zonas de riesgos o espacios vulnerables, ¿no? Entonces, espacio vulnerable es cuando un lugar en particular tiene las condiciones para que sea afectado con mayor preponderancia por alguno de estos desastres que hemos visto aquí, ¿no? ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? La vulnerabilidad resulta de la interacción de un conjunto de factores que se relacionan entre sí. Estos factores pueden ser factores de vulnerabilidad. El primer factor, físico, ocupación de una zona de riesgo.
¿no? Factores de vulnerabilidad físico, ocupación de una zona de riesgo. Es decir, por ejemplo, hablábamos sobre las quebradas que se activan en épocas de huaico. Si yo me voy a vivir, pongo mi casita en una quebrada que sé que dentro de 10 años se va a volver a activar porque por ahí va a salir todo el agua del huaico, eso es, me voy a encontrar en una zona vulnerable, ¿no? Va a ser un factor físico, porque he ocupado esa zona que es una zona que yo ya sé que es de riesgo. O vivir en Lima. Vivir en Lima, el hecho de vivir acá ya es una zona de riesgo por los terremotos que le acabamos de decir, pero en todos los planetas, en todo lugar del planeta es una zona de riesgo. O sea, no es tan solo Lima, es todo el planeta, siempre hay un factor de riesgo. Económico, pobreza o el mal uso de los recursos económicos, ¿no? Entonces la pobreza siempre es un factor que va a determinar que, imagínense que alguien no tenga que comer, ¿no? ¿Qué va a hacer esas personas? No la justificamos porque nada justifica que alguien vaya a robar, pero ¿qué va a hacer esa persona, no? Entonces si no puede trabajar, entonces tiene que haber las condiciones para que no haya tanta pobreza, ¿no? Entonces por eso tenemos que entender bien la economía para que entendamos qué es lo que permite que se genere riqueza, que se generen puestos de trabajo y elegir por eso. Siempre la cultura de trabajo, chicos, trabajamos. Nada de hacer cosas que no estén por lo legal, siempre por lo legal. Somos buenos, no el equipo de los malos. Sociales, bajo grado de organización de la comunidad. Las comunidades que están más organizadas son las que van a enfrentar mejor estos desastres. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si la comunidad no está organizada, todos están peleados entre sí. Cuando viene algo, como todos están peleados entre sí, no van a poder trabajar en conjunto. Imagínense que se sale el río. Si todos trabajan en conjunto, van a poner un dique de contención y van a impedir que el agua entre a las casas. Pero me acuerdo justamente de este desastre que la gente empezaba a tirar, el que les estoy hablando del fenómeno, el huaico que hubo hace 4 años. La gente veía que se venía el agua hacia sus casas, entonces todo el mundo agarraba y tiraba, todos los vecinos salían y tiraban el agua hacia el desagüe. Entonces tiraban el agua hacia el desagüe y el camarógrafo lo enfocaba. Y bueno, en su casa no se inundaba, pero 10 cuadras más abajo el agua se salía por el desagüe. Entonces se salía el agua que se había salido de la inundación y encima del desagüe. Todo se inundaba 10 cuadras más allá. Le tiraban el agua a las otras 10 cuadras más para allá. No estaban organizados, ¿no? Entonces eso es un problema, no estar organizado. Yo no le puedo tirar a mi vecino lo que me está ocurriendo a mí, sino trabajo con ellos para ver cómo a todos hacemos algo para que no nos afecte. Políticos, falta de participación activa de las autoridades, ese es un problema de nosotros, ¿no? Vemos cómo este Congreso se pelea con el presidente se pelea con el Congreso, no se ponen de acuerdo, ¿no? Nadie piensa en el país, a nadie le importa el país. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces a mí me da vergüenza, ¿no? De verdad se los digo, chicos, ¿cómo van a estar peleándose el presidente con el poder legislativo, con los congresistas? La política no es pelearse, la política es todo lo contrario, es ponerse de acuerdo. Tenemos que llegar a acuerdos, eso es la política. En el Congreso están sentados un montón de personas que piensan distintos, pero son nuestros representantes. Pero yo tengo que asumir de que esas personas quieren lo mismo que yo. ¿Yo qué quiero? Lo mejor para mi país. Me pongo de acuerdo con ellos. Tengo que ponerme de acuerdo con ellos para la mejoría de mi país. Técnicos, inadecuada construcción de viviendas, ¿no? Entonces, sobre todo en nuestros países, que nosotros mismos construimos nuestra casa, ponemos un piso más arriba, ponemos otro piso más, y otro piso más, y otro piso más, ¿no? Entonces, quien sabe es el ingeniero, él es el que tiene que hacerlo, es decir, el peso que puede sostener esta casa, el tipo de suelo que tiene, el material que se está empleando. Uno no puede hacerlo porque le da la gana o porque se le ocurre, sino hay gente que ha estudiado y hay que seguir las recomendaciones que nos lo da. Esos son los técnicos, sobre todo para la construcción de viviendas.
Siguiente, cultural, ¿no? Una baja autoestima colectiva, ¿no? Sí, los peruanos somos brutos, eso es lo que muchas veces escucho decir. ¿Quién es bruto? ¿No? Como mis alumnos no son brutos, ¿no? ¿A qué se refiere con los peruanos? ¿Todos los peruanos? ¿No hay nadie inteligente? ¿De verdad? ¿Eso me están diciendo? No, hay de todo como en todos lados, ¿no? Eso es, hay de todo como en todos lados. En Estados Unidos, en Europa, en la China, hay de todo. Entonces, si alguien es bruto, lo educamos, ¿no? Entonces le enseñamos. Eso también. Si alguien no sabe, ustedes mismos enséñenle. Así no es. Yo te voy a enseñar cómo es. Porque ¿dónde lo aprendí? En la escuela. Entonces, para eso ustedes necesitan aprender bien las cosas. Siguiente. Educativos. Falta de información sobre las medidas para prevenir desastres. Por eso les digo, ustedes ya están preparados. Ustedes están para enseñar. ¿O no? Ustedes ya saben cuando hay un terremoto qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que salir, dónde se tienen que ubicar. Entonces ustedes ya están preparados y están en la capacidad de ser agentes, transmisores de lo que han aprendido en la escuela. Si hay un terremoto, mamá, no nos pongamos nerviosos, papá, abuelita se pone a gritar, ¡ah! No nos pongamos nerviosos sin gritar, le da la mano, vamos afuera, te pones tu mascarilla, llevas tu linterna, algo, tenlo a la mano. Esas cosas salen afuera, esperamos que pase, te pones a cantar, te pones a rezar, ¿no? Llevando tranquilidad. Porque muchas personas se ponen nerviosas. Entonces eso es lo que necesito. Que ustedes mismos lleven tranquilidad. ¿Cómo nos controlamos, chicos? Pues se los decía en el momento de la exposición. Respirando, ¿no? Nos controlamos con la respiración, ¿no? Entonces tenemos que estar todo el tiempo controlando nuestra respiración para controlar nuestras propias emociones. Tenemos que estar tranquilos, calmados, atentos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque si estoy todo nervioso, me termino cayendo, otro se termina cayendo encima, entonces es un desastre, eso es un desastre y eso es lo que no queremos hacer, un desastre. Siguiente, ecológicos. Ecosistemas destruidos se convierten en altamente peligrosos para las comunidades. Lo que vengo hablando en geografía desde que empezaron las clases de geografía con ustedes, ¿no? Desde que regresamos de las vacaciones. ¿En qué sentido? En esto, ¿no? En un lugar que se abandona termina convirtiéndose en un lugar que después va a ser peligroso. Lo que les decía, me empiezo a talar, esa zona se convierte en la selva, en algo seco, entonces esa zona se empieza a extender, es una zona eso es como se comienza a extender, ya no va a haber una selva, se va a convertir en qué cosa, en un desierto, ni siquiera va a haber árboles, eso es un desastre. Entonces tenemos que estar, eso es de tipo ecológico e institucionales. Organismos públicos se concentran en las emergencias y no en preparar a la población. Entonces, eso es lo que les vengo también diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es un factor de vulnerabilidad? Es un factor institucional. Si, por ejemplo, ustedes no sabrían qué hacer. Si hay un terremoto, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿Me echo a dormir? ¿Me pongo en la sala? No, ustedes ya saben, tengo que salir ordenadamente, estar afuera de mi casa, con mi familia, llevo las cosas que tenga que llevar en época de epidemia, con mi mascarilla, solo con mi familia. Si alguien se pone muy nerviosa, lo que hacemos en la escuela nos ponemos a veces inclusive a cantar, ¿no? Me acuerdo que con mis chiquitos de cuarto de primaria del año pasado nos poníamos a jugar el pato cuacuá ahí afuera cuando estábamos esperando a que termine la evacuación, ¿no? El simulacro de sismo. Entonces hay que, ustedes véanlo, ¿no? Cómo hacemos, pero ustedes son los que tienen que llevar también tranquilidad. Ya no son niñitos de jardín, ya están en cuarto de primaria y el año que viene pasan a quinto de primaria. Faltan un par de años y termina la primaria. Gestión de riesgos. La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas para emprender acciones correctivas o preventivas. Este proceso tiene la finalidad de reducir el impacto de los desastres ambientales. Al reducir el nivel de riesgo de las zonas vulnerables, se protege a las personas que alberga, asegurando un desarrollo sostenible. Eso es la gestión de riesgos.
¿Cómo hago para que la zona en la que yo me encuentro, yo sé los problemas que podría tener, yo sé en qué es vulnerable, cómo lo soluciono? ¿No? Entonces eso es lo que tienen que estar ustedes viendo todo el tiempo, cómo lo soluciono. Hasta acá las clases del día de hoy, ¿no? Desastres y vulnerabilidad. ¿Cuáles son los tipos de desastre que hay y en qué cosas podemos nosotros ser vulnerables y cómo lo enfrentamos? Gestión de riesgos. Entonces, la tarea ¿cuál va a ser? La que les acabo de decir. Reloj de preguntas. Reloj de preguntas. Todavía no les voy a dejar de nuevo otro quizzes hasta que estemos en tercer trimestre. Ya veré yo cuándo. Y pues, rompecabezas, que estuvo bonito. A mí me divierten los rompecabezas, les dije. Entonces solamente 2 tareitas y que son simpáticas, no son complicadas. ¿Está bien? Igual váyase preparando porque tenemos que hacer un par de quizzes más antes que termine el año. Bueno chicos, espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes y les mando un afectuoso saludo.